Si entras hoy en una cocina americana completamente nueva, encontrarás encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes blancos y lisos que se extienden de pared a pared. Se ve limpio, se ve moderno, pero ¿se siente como una cocina donde alguien realmente vive? Si hubieras entrado a la cocina de tu abuela hace 50 o 60 años, habrías encontrado algo completamente diferente. Habrías encontrado una habitación llena de pequeños inventos ingeniosos, herramientas integradas y decisiones de diseño bien pensadas que hacían más fácil cocinar, unían más a las familias y le daban a la cocina una personalidad que podías sentir en el momento en que cruzabas la puerta. Entonces, ¿qué pasó con todas esas características de la cocina? ¿Por qué arrancamos elementos que funcionaban perfectamente bien y los reemplazamos con cosas que se ven bonitas en una revista, pero no hacen ni la mitad? Estas son 15 características antiguas de las cocinas americanas que nunca debimos haber eliminado. Número 15. El gabinete Hoosier con su cernidor de harina integrado. Antes de que las cocinas americanas tuvieran hileras de gabinetes empotrados, tenían el gabinete Hoosier. Esta estación de trabajo independiente medía alrededor de 1,80 m de alto y 1,20 m de ancho, y contenía todo lo que un cocinero casero necesitaba en un solo mueble compacto. La Hoosier Manufacturing Company de Newcastle, Indiana, fue uno de los primeros fabricantes, y para la década de 1920, las fábricas en todo el estado producían más de 250,000 de estos gabinetes cada año. Lo que hacía tan especial al Hoosier no era solo el almacenamiento, era la ingeniería. Un compartimento de harina integrado con un cernidor incorporado te permitía girar la manivela y tamizar harina fresca directamente en tu tazón de mezcla sin siquiera sacar el compartimento del gabinete. Un dispensador de azúcar estaba a su lado. Frascos de vidrio para especias encajaban en estantes personalizados a lo largo de las puertas. Una encimera de esmalte extraíble duplicaba tu espacio de trabajo para estirar la masa. Algunos modelos incluso incluían un moledor de carne integrado y un carrusel giratorio de especias. Cuando los hogares comenzaron a equiparse con gabinetes empotrados permanentes en las décadas de 1930 y 1940, el Hoosier pasó de moda, pero nada de lo que lo reemplazó logró empacar tanta funcionalidad en tan poco espacio. Hoy, los Hoosiers restaurados se venden por más de $2,000 en subastas de antigüedades, y las personas que los compran no son coleccionistas. Son panaderos caseros que quieren recuperar ese cernidor de harina. Número 14. El rincón de desayuno con asientos de banco integrados. En la década de 1920, una revolución silenciosa ocurrió dentro del bungalow americano. Los constructores comenzaron a incorporar pequeñas alcobas de comedor directamente en la pared de la cocina, completas con una mesa integrada y asientos de banco acolchados que se miraban uno frente al otro como un reservado de restaurante. Los llamaron rincones de desayuno. Estos rincones acogedores reemplazaron el comedor formal de desayuno que los hogares victorianos más adinerados habían mantenido como un espacio completamente separado. El rincón acercó el comer al cocinar y acercó a las familias entre sí. Los niños hacían la tarea en esos bancos mientras la cena se cocinaba a fuego lento en la estufa. Los esposos leían el periódico de la mañana allí. El rincón era donde la familia realmente se reunía, no el comedor con la vajilla fina que nadie tocaba. Cuando los planos abiertos llegaron en las décadas de 1950 y 1960, el rincón de desayuno comenzó a desaparecer. Las islas de cocina tomaron su lugar. Pero una isla no te envuelve de la manera en que lo hace un reservado. No crea esa sensación de sentarse juntos en un pequeño y cálido rincón de la casa donde todos pertenecen. Número 13. El nicho del teléfono en la cocina. Hubo un tiempo en que el teléfono vivía en un solo lugar. En la mayoría de los hogares americanos construidos entre las décadas de 1940 y 1970. Ese lugar era una pequeña alcoba tallada en la pared de la cocina. El nicho del teléfono tenía un estante estrecho para el teléfono de disco, un pequeño compartimento para la guía telefónica, y a veces un portalápices y un bloc de notas integrados directamente en la carpintería.
Las madres atendían llamadas allí mientras revolvían una olla en la estufa. Los adolescentes estiraban el cable enrollado del teléfono alrededor del marco de la puerta de la cocina para tener privacidad. El nicho era un centro de comunicaciones. Antes de que ese término significara algo digital, y cada mensaje que importaba pasaba por ese pequeño estante. Los teléfonos inalámbricos en la década de 1980 hicieron que la alcoba en la pared perdiera su propósito de la noche a la mañana. El nicho se convirtió en un cajón desastre para correo o basura, o fue cubierto con tablaroca por completo. Pero la idea de tener un lugar dedicado en la cocina para conectarse con el mundo exterior, eso valía la pena conservar. Número 12. Cajones para pan forrados de estaño. Abre el gabinete inferior en una cocina de granja de los años 1940, y podrías encontrar un cajón completamente forrado en estaño. Eso no era decoración. Ese revestimiento de estaño dentro del cajón de madera cumplía dos propósitos. Mantenía el pan más fresco al crear un ambiente sellado, y evitaba que los ratones royeran el cajón de madera para llegar a los panes en su interior. Algunos cajones tenían una cubierta de estaño que se deslizaba para cerrarse por encima. Otros tenían una tapa de estaño con bisagras que se cerraba a presión sobre el pan. De cualquier manera, el pan se mantenía protegido sin ocupar espacio en la encimera, y la superficie de estaño se limpiaba en segundos. Cuando las bolsas de plástico para pan y los panes rebanados del supermercado se convirtieron en lo estándar en la década de 1960, el cajón de pan de hojalata perdió su razón de existir. Pero cualquiera que haya luchado contra las polillas de la despensa o haya visto un hermoso pan de masa madre ponerse duro sobre la encimera, sabe que había sabiduría en aquel viejo diseño. Al entrar en una cocina estadounidense de los años 50, lo primero que notabas era el color. Los refrigeradores venían en rosa pastel y azul cielo. Los hornos llegaban en verde menta y amarillo ranúnculo. Para los años 70, el dorado cosecha y el verde aguacate dominaban cada sala de exhibición, y no eran piezas decorativas de acento. El refrigerador, el horno, el lavavajillas y la campana extractora, todos combinaban. General Electric, Frigidaire y Westinghouse competían por ofrecer las paletas más atrevidas, y las amas de casa elegían el color de su cocina de la misma forma en que elegirías la pintura para un cuarto de bebé. Importaba. Un refrigerador turquesa o un horno dorado cosecha decían algo sobre quién vivía allí. Entonces llegaron los años 90, y el acero inoxidable se lo tragó todo. Todas las cocinas empezaron a verse iguales. Una pared de metal cepillado que muestra cada huella dactilar, y no dice absolutamente nada sobre la familia que está parada frente a ella. Los electrodomésticos antiguos tenían personalidad. Los nuevos electrodomésticos de acero inoxidable tienen uniformidad. 10. El abrelatas de pared. La compañía Swingaway presentó su abrelatas de pared en la década de 1930, y durante los siguientes 50 años, casi todas las cocinas estadounidenses tenían uno atornillado a la pared junto a la estufa. Sujetabas la lata debajo de la cuchilla abatible, girabas la manivela de mariposa, y la tapa salía limpia. Cuando terminabas, el abrelatas se plegaba contra la pared y desaparecía. Era simple, era confiable, y nunca necesitaba baterías ni espacio en la encimera. Los abrelatas eléctricos de mano eventualmente los reemplazaron, y el auge de las latas con anilla de tiro hizo que incluso esos parecieran innecesarios. Pero ese pequeño aparato de pared era un recordatorio de que no toda herramienta de cocina necesita ser sofisticada para ser perfecta. 9. La tabla de planchar abatible oculta dentro de la pared de la cocina. En casas construidas desde la década de 1920 hasta la de 1960, no era inusual encontrar una puerta de gabinete estrecha en la cocina que, al abrirse, revelaba una tabla de planchar de tamaño completo que se desplegaba desde la pared. La tabla estaba articulada en la parte inferior y se almacenaba verticalmente, ocupando no más de 10 centímetros de profundidad dentro de su gabinete. Muchas mujeres planchaban en la cocina porque ahí era donde estaba el calor, y la tabla empotrada significaba que no tenían que forcejear con una tabla de planchar independiente sacándola de un armario cada vez que una camisa necesitaba plancharse.
Cuando las telas de planchado permanente se volvieron comunes en los años 70, el planchado diario disminuyó y las tablas empotradas desaparecieron de las nuevas construcciones. Pero la ingeniería era ingeniosa, y cualquiera que viva en un apartamento pequeño hoy cambiaría 1 o 2 gabinetes por ese tipo de funcionalidad oculta. Antes de que el vinilo conquistara el piso de las cocinas estadounidenses, existía el linóleo. El linóleo de verdad era algo hermoso. Inventado en la década de 1860, estaba hecho de aceite de linaza, resina de pino, polvo de corcho y harina de madera prensados sobre un respaldo de arpillera. Los patrones atravesaban todo el material, no estaban impresos encima, lo que significaba que duraban décadas sin desgastarse. Los diseños geométricos en rojo y crema eran populares en los años 30. Los patrones moteados de linóleo en crema y marrón dominaban los pisos de las cocinas en los años 50. Los estampados florales atrevidos aparecieron en los años 60. Cada piso de cocina te decía algo sobre la década en que fue instalado. El piso de vinilo reemplazó al linóleo a partir de los años 60 porque era más barato de producir. Pero los patrones del vinilo estaban en la superficie y se desgastaban en pocos años. Los viejos pisos de linóleo en casas de campo y bungalows por toda América siguen intactos hoy, 70 u 80 años después. Eso dice mucho. Y la siguiente característica en esta lista resolvía un problema que los planos abiertos volvieron a crear. Número 7. La ventana pasaplatos de la cocina. Antes de que el plano abierto conectara cada habitación de la casa, existía una solución más modesta para las cocinas que querían comunicarse con el comedor sin renunciar a sus paredes. La ventana pasaplatos era una abertura rectangular cortada entre la cocina y el área del comedor, a veces con una pequeña barra o repisa, a veces con postigos que podían cerrarla completamente. La comida podía pasarse sin tener que cargarla por un pasillo. La conversación fluía naturalmente entre las habitaciones, y cuando los olores de la cocina se intensificaban o la cocina estaba desordenada, podías cerrar los postigos y fingir que nada estaba pasando del otro lado. Los planos abiertos hicieron innecesario el pasaplatos, pero también hicieron imposible esconder una cocina sucia. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste ocultar el desorden de tu cocina de los invitados a cenar con un simple par de postigos de madera? El pasaplatos te daba conexión y privacidad al mismo tiempo, y esa es una combinación que los planos modernos todavía no han logrado resolver. Número 6. Rejilla de techo para colgar ollas. En la década de 1970, cuando el programa de televisión de Julia Child inspiró a toda una generación de cocineros caseros, las rejillas de hierro y cobre para colgar ollas comenzaron a aparecer sobre las islas de cocina y las estufas en todo Estados Unidos. Sartenes pesados de hierro fundido y cacerolas de cobre colgaban de ganchos de carnicero, liberando gabinetes enteros y manteniendo los utensilios de cocina más usados al alcance de la mano. El estilo estaba tomado de las cocinas rurales francesas y aportaba calidez y personalidad a los hogares estadounidenses que empezaban a ver la cocina como un pasatiempo y no como una obligación. Pero cuando el diseño de cocinas giró hacia las líneas limpias y el almacenamiento oculto en la década de 2000, la rejilla para ollas fue etiquetada como desordenada y anticuada. Las ollas y sartenes volvieron detrás de puertas cerradas, y el techo de la cocina volvió a quedar vacío. Si esto te está resultando útil, dale a suscribirse. Cada semana cubrimos características olvidadas del hogar y la vida doméstica de antaño. Ahora sigamos con la lista. Número 5. La despensa separada tipo vestidor. Antes de que el refrigerador se convirtiera en un estándar en los hogares estadounidenses durante la década de 1940, la despensa era la habitación más importante junto a la cocina. Estos pequeños cuartos cerrados con estanterías del piso al techo se mantenían más frescos que el resto de la casa, lo que ayudaba a conservar productos enlatados, tubérculos, frijoles secos y productos horneados. La despensa también era el área de preparación para las comidas. La harina, el azúcar, la manteca y las especias se guardaban a la altura de los ojos. Los tazones para mezclar y los moldes para hornear vivían en los estantes de abajo.
Todo lo que necesitabas estaba organizado en un cuarto dedicado, y la cocina en sí se mantenía despejada. Cuando los diseñadores de cocinas de la posguerra comenzaron a construir gabinetes de pared a pared, la despensa tipo vestidor fue una de las primeras víctimas. Las cocinas cargadas de gabinetes ofrecían más espacio de encimera, pero dispersaban los ingredientes detrás de una docena de puertas diferentes en vez de concentrarlos en un solo lugar. La despensa está regresando discretamente en las casas nuevas de hoy, y la razón es simple. Funcionaba mejor. Pero la siguiente entrada podría ser incluso más práctica que la despensa misma. Número 4. Especieros empotrados y carruseles giratorios. El gabinete Hoosier popularizó la idea de mantener las especias organizadas en estantes hechos a medida, y los diseñadores de cocinas de mediados de siglo llevaron esa idea más allá. Durante las décadas de 1950 y 1960, era común encontrar estantes poco profundos montados en el interior de las puertas de los gabinetes, o pequeños carruseles giratorios escondidos en los gabinetes de esquina, con cada ranura dimensionada perfectamente para un frasco de especias estándar. Estos organizadores empotrados no eran accesorios comprados aparte, eran parte del mobiliario original, diseñados por las mismas personas que construyeron la cocina. Para la década de 1980, el diseño de cocinas giró hacia las estanterías abiertas y los interiores genéricos de gabinetes, y el especiero dedicado desapareció en el cajón desastre de la historia. Hoy, la gente gasta $20 o $30 en organizadores de especias de plástico que no encajan bien y se desarman en menos de un año. Las versiones empotradas antiguas duraban toda la vida útil de la cocina. Número 3. Encimeras de azulejo con patrones pintados a mano. Antes de que el granito y el cuarzo se apoderaran de las cocinas estadounidenses en la década de 1990, muchas familias tenían encimeras hechas de azulejo cerámico esmaltado, a menudo con patrones pintados a mano en azul, amarillo, verde o terracota. Estos azulejos eran resistentes al calor, fáciles de limpiar, y cada cocina tenía un patrón diferente al de la casa de al lado. Las juntas eran el punto débil. Se manchaban, se agrietaban y eran difíciles de mantener limpias con el tiempo. Por eso las encimeras de superficie sólida terminaron ganando el mercado. Pero las encimeras de azulejo tenían algo que el granito no tiene. Tenían carácter. Cada desportilladura y borde desgastado contaba una historia sobre las comidas que se habían preparado en esa superficie, y no había dos cocinas iguales. Número 2. Papel tapiz de cocina con estampados llamativos. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, las paredes de las cocinas estadounidenses estaban cubiertas con papel tapiz que se hacía notar en el momento en que cruzabas la puerta. Cerezas rojas brillantes sobre fondo blanco, margaritas amarillas trepando por enrejados verdes, patrones geométricos en naranja, marrón y dorado, que combinaban con los electrodomésticos en tonos cosecha que estaban debajo. Fabricantes de papel tapiz como Sears e Imperial producían cientos de patrones específicos para cocina cada año, y elegir el papel tapiz era una de las primeras decisiones que tomaba el ama de casa al decorar su cocina. Establecía el ambiente de toda la habitación. El minimalismo de las décadas de 1990 y 2000 reemplazó todo eso con pintura lisa en tonos neutros. Las cocinas se volvieron más silenciosas. También se volvieron más frías. ¿Preferirías entrar a una cocina con papel tapiz de cerezas pintadas a mano sobre el fregadero estilo granja? ¿O a otra habitación más pintada de gris aceptable? Ese papel tapiz que tenía tu abuela no era diseño de alta gama, pero hacía que la habitación se sintiera viva de una manera que la pintura neutra nunca logrará. Número 1. El escritorio de cocina y centro de mando familiar. La característica más extrañada de esta lista podría ser el escritorio empotrado que ocupaba un rincón de las cocinas estadounidenses desde la década de 1950 hasta la de 1990. No era gran cosa. Una sección de encimera a la altura de una silla, un par de cajones para bolígrafos y sellos, quizás un tablero de corcho montado en la pared de arriba, y una silla metida debajo. Pero ese humilde escritorio era el centro neurálgico del hogar estadounidense. Ahí se pagaban las facturas,
Ahí se escribían las listas del supermercado. Los niños se sentaban ahí a hacer divisiones largas mientras su madre preparaba la cena a 1 metro de distancia. El teléfono de la cocina solía estar al alcance de la mano y el calendario familiar colgaba en la pared al lado. Algunas familias tenían una pequeña radio sobre el escritorio. Otras instalaron ahí la primera computadora del hogar en los años 90. Cuando las remodelaciones de cocina en los años 2000 priorizaron el espacio de encimera y el almacenamiento en gabinetes por encima de todo lo demás, el escritorio fue arrancado y reemplazado con más gabinetes. El centro de mando familiar se mudó a un teléfono inteligente y luego dejó de existir por completo. Mirando hacia atrás en toda esta lista, el patrón es claro. No eliminamos estas características porque dejaron de funcionar. Las eliminamos porque dejaron de estar de moda. Los rincones para desayunar se veían anticuados. Los electrodomésticos de colores chocaban con la tendencia del acero inoxidable. El papel tapiz no era lo suficientemente minimalista y el escritorio de cocina ocupaba espacio que podía albergar más gabinetes. Pero cada una de estas características hacía algo con lo que las cocinas modernas tienen dificultades. Hacían que la cocina se sintiera como si le perteneciera a alguien. Hacían que la cocina fuera funcional de maneras que iban más allá de cocinar. Y le daban a las familias una razón para reunirse en la única habitación que ya olía a hogar. Si la cocina de tu abuela tenía alguna de estas características, no estaba obsoleta. Estaba adelantada a su tiempo. Cubrimos otro conjunto de características olvidadas del hogar en un video anterior, y es uno de los más vistos. Quizás quieras ver ese a continuación.